Renal. Ay. Una dimensión donde la literatura de la mano de Vero Wickenhauser te anticipa el pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo estás, Vero? Buen día. Hola, hola otra vez. Hola, Vero. Bueno, Hola. como ya les habrá anticipado esta hermosa presentación, Ay, gracias gracias. Eva, Hermoso, con hermoso. la cortina, vamos a hablar de ciencia ficción o lo que sería correcto según la traducción, dicen, lo que me enteré hace poco igual, ficción científica. ¿Saben lo que es la ciencia ficción? ¿Les gusta? Poquito. Me encanta. Un poquito de todo. ¿Mucho? Sí. Bueno, ahí es uno de los géneros, subgénero en realidad, más populares, porque lo vemos en cine, mucho, no solo en los libros, ¿no? En películas, en series, en historietas, ¿no? Fueron las primeras, Sí. la primera forma popular de la ciencia ficción. La ciencia ficción se considera la madre de la ciencia ficción a Mary Shelley, la creadora de Frankenstein. Oh, no, el nuevo Pero- Prometeo. Frankenstein, sí, o el Prometeo. Prometeo. Sí, el moderno Prometeo. Ah, está, el moderno nuevo Prometeo. Sí. Por allá, por controles, ¿qué onda la ciencia ficción? ¿Les gusta? A ver, para Bueno. mandar. Lo tiene un poco más listo, porque si no podemos. muy ¿No me están ocupadita, escuchando? No soy fanático particularmente. Mira, te hacía como, no un Star Trek, pero por lo menos que tenías algo de No, seguimiento. no. No, para nada. Igual respeto. Bien. Igual Respeta todas las bueno, religiones, muy bueno. bien. Acá a favor de No hay todo lo obligación. bueno, en contra de todo lo malo. No hay obligación igual de que te guste, pero la ciencia ficción, bueno, pasa... Abril quedó ahí me de da- garpe. Sí, ay, mi vida. Cuéntanos. Está bien que podemos estar un poquito desatentos, tampoco para que nos tiren la basura así. No, te Está bien que no agarré. abrimos siempre la escotilla. Claro, te agarramos ahí. Claro, como- para que nos ignoren así. Sí. Sí, con los años he aprendido a apreciar la ciencia ficción. Bueno, Stranger Things me gusta. Hay una peli muy buena, Arrival, que llegan unos extraterrestres y toda una cuestión del lenguaje. No sé si esa te Ah, va no a la he gustar visto. es muy interesante. Vamos a buscarla. Sí, pero tiene que tener siempre como una buena trama, una buena historia, que no sea solo valiosa porque hay efectos. La de Arrival es la del sucutrul ese que aparece ahí en el medio Sí, y llaman a la lingüista, ¿no? Está bien, perfecto. Estamos. Excelente. A Bueno, mí me da- gusta el cine, sí. pero en cuanto a literatura, tengo contados libros que Bueno. he leído. Aldous Huxley, Bradbury y Bradbury. poco más. Y poco más. Michael Crichton con Parque Jurásico, Con el verdadero, Parque la posta, Jurásico. la posta, la de Parque Jurásico, chicos. Michael Crichton es terror prácticamente leer cómo el bicho se empieza a comer a los humanos. Eso es ciencia ficción. Bueno, me han dado muy buen pie porque la ciencia ficción suele tener en general esta opinión de no soy muy de la ciencia ficción porque no me puedo identificar, porque es algo que es muy lejano, cuando en realidad la ciencia ficción nació como crítica social. No solo crítica social, también propone muchos temas filosóficos humanos. De hecho, es el motor de la ciencia ficción. Yo les contaba que, bueno, a Mary Shelley se la consideraba como su madre, pero hay antecedentes. Teníamos a Wells con la Guerra de los Mundos. Los viajes de Gulliver se considera ciencia ficción. Hermoso los viajes de Gulliver, todas las partes. Gulliver, perdón, pero recordame, Gulliver se agarra, en un momento lo secuestran los liliputenses. Los En liliputenses. uno de los viajes. En uno de los sus viajes lo viajes, agarran, está. bueno, liliputenses eran unos pigmeos así chiquititos, Sí. o sea, Sí. gente, microgente, básicamente. Sí, si no recuerdo mal, hace 3 viajes pequeños, gigantes, y después los caballos con los que él habla. Y esa parte es un poquito más Lindo. triste, un poco más Está existencial. la isla de la Lisérgico, puta. Sí. La isla de la Ay, puta. hace tanto que no lo La isla de la releo. puta. que va todo junto, no por separado. Claro, ¿Está bien? sí. Ah, bien, ahí está, Sí. quedó tranquilo. Le cabe una puta nada más en el Claro, medio de la isla. Y bueno, y- Claro. y vaya, no, Se vende sexo. Un cartelito. se nos está yendo. Y así nos cargamos Bueno. el programa. Es el humor. Pero bueno, además de estos antecedentes, después tenemos a los principales. Y uno en los que yo me quiero fijar ahora es uno que no es tan conocido, pero propone uno de los temas centrales de la ciencia ficción, que es el viaje en el tiempo. René Barjavel se llamaba, era francés, en los años 40. Él propuso en su novela lo que se llamaba, la novela se llamaba El viajero imprudente. No me acuerdo si era novela o relato, no se consigue. Es imposible conseguirla, pero bueno, vamos a ver si
en algún momento se puede. Estaría bueno, sí. Donde Si él no, propone- nos caes con la edición ahí como, miren chicos. Sería lindo, pero él propone lo que se llama la teoría del abuelo o la teoría del viajero en el tiempo. Si vieron Dark, Sí, que estamos todos más Vi una. confundidos. Tiene un abuelo. Bueno, ¿qué te dice? También en Los Simpson, Sí. el consejo del abuelo Simpson creo que era el abuelo Amero, ¿no? Era Sí. Abe le dice... Si algún día viajas en el tiempo, no toques nada. no porque toques no hay nada. mínimo Bueno. cambio. Bueno, tenía razón. Pero la paradoja del abuelo es muy interesante en el sentido que si uno viaja en el tiempo y mata a su abuelo antes de que tenga hijos, uno no existe. Pero lo paradójico es que si vos matás a tu abuelo y no existe y no viajas en el tiempo, entonces no lo matás. ¿Cómo viajaste en el tiempo si habías matado a tu abuelo Buen antes de que...? punto. Como el buey y la gallina. Claro. Bueno, él propone soluciones. 10:47 y creo que la mayoría de la gente del otro lado ya está, se rompió la cabeza. Bueno, la gente del otro Yo lado... no quiero matar a mi abuelo. Sí, sí. Claro, Hay gente bueno. que ya tiene crisis existenciales, pero bueno, está bien. Bueno, disculpen, pero él propone dos soluciones. Existís en esta línea temporal en que vos viajas en el tiempo y matás a tu abuelo, y en la otra línea temporal en la que no pasa nada. Dice que cuando uno se manda así que no se manden macanas si van a viajar en No el viaja en el tiempo. tiempo buscando hacer cagadas, claro. ¿Qué va a hacer? Se va a disparar una o más realidades paralelas, que era lo que pasaba en Dark, ¿no? Claro. Hasta que uno más o menos llegó a esa conclusión, estaba así. También mirando. también en Loki, también en Umbrella Exacto. Academy, sí. Claro, sí. yo- Bueno, También muy en mo- Fringe. Eso es Fringe, todo muy gran moderno, serie. Sí. chicos, para mí. Yo Sí. no vi nada de eso. A Loki no lo vi. Marvel no. Bueno, las historietas son... Bueno, la última de Deadpool y Wolverine también trata sobre eso. También. Los multiversos Hay uno que ahí que termina como que la pudre mal, que es, bueno, para quienes conocen más o menos el universo Marvel o tienen un poco de experiencia, el Doctor Strange, que es Claro. El Doctor Strange. un tipo bastante conocido en el universo Marvel, porque empezó a viajar entre los tiempos y de repente se deformó toda la realidad y es uno de los... Claro, se te desbanda todo. Se te desbanda todo. te desbanda la realidad. Bueno, y eso es uno de los temas centrales. Volver al futuro, ¿no? Centrales de la ciencia Qué ficción. lindo hablar de volver al Sí, futuro, re qué lindo. bueno. Otro tema que es muy importante y muy interesante, y también acá, esto a todos nos pasa, incluso en la cotidianeidad, cuando a uno le pasa algo, dice, ¿qué hubiese pasado si yo me muevo distinto? Uno de los temas entonces es, o recurso, se llama ucronía, que es el ¿qué habría pasado si? Un exponente espectacular que recomiendo de Philip Dick es El hombre en el castillo, que habla de la Segunda Guerra, termina el mundo dividido entre Japón y los nazis. Y bueno, ¿y qué pasa con eso? Entre otras cosas. Y hay reflexiones que te rompen la cabeza, puede que te deprimas o no, pero eso es una ucronía, ¿no? Pasa muchas veces, o mucho en novelas incluso de fantasía, porque la ciencia ficción pertenece al género de fantasía, pero la fantasía parte a partir de la ciencia. De lo que El hecho ya hay. extraño, Claro. claro. Frankenstein no hubiera existido si no estuviera desarrollada la electricidad. Claro, Exacto. Víctor Claro. Frankenstein crea esta criatura. Vamos a hablar más adelante de Frankenstein, propiamente dicho, por medio de la ciencia. Lo sobrenatural, lo raro, no es sobrenatural, perdón, estoy hablando mal, es a partir de la ciencia o invasiones extraterrestres, Claro. apocalipsis, distopías, ¿no? El mundo se queda sin, bueno, calentamiento global, sin comida. Sí, Berito, quería aprovechar para citar o para traer un poco de nuevo, Sí. es que recientemente la editorial Coligüe trae La Guerra de los Antartes, que es una ucronía Es una ucronía. Germán Oesterhel, que él no es poca cosa, porque justamente plantea lo idílico un poco de un mundo en el cual los gobiernos populares sobrevivieron y se instalaron, y ahora tienen En que la Antártida. En la Antártida, por eso los Antártidas. Y tienen que pelear justamente con un enemigo contra alienígenas. Y es toda una secuencia que para lo que era esa época el cómic era increíble Sí. para plantear ciencia ficción. Sí, por supuesto. Buenísimo que trajiste Oesterheld. Yo no iba a hablar del Eternauta nada porque ya está todo dicho. Se habló por todos lados. Por suerte, choreando mucho, ahora pero- está siendo muy popular. Bueno, pero siempre es una alegría, ¿no? Que sea popular Sí, y que totalmente. lo conozcamos. Che, Julio Verne entra en Julio categoría. Verne entra. Gracias, Jorge.
Sí, Julio Verne con 20.000 leguas. 20.000 leguas, viaje, perdón, viaje al centro de la Tierra. Sí, es uno de los De la primeros. Tierra a la Luna. Exacto. También Conan Doyle. El más antiguo era Francis Bacon, que hablaba sobre la Atlántida en el año 1600, chicos, época mirá. isabelina. Ya había ciencia Bacon se ficción. subió al tren de la Atlántida. Mirá que había varios que se subieron a ese tren. Bueno, pero Platón se subió al tren de la Atlántida. Bueno, pero Platón era más o Apuleyo. menos, le corrieron, Contemporáneo, le claro. corrieron un poco de ahí, le pasaron, te paso el chivo y es como, mirá, bueno, Sí. más o menos era entendible, pero Bacon, ¿viste? Sí, Francis Bacon uno no se lo habría imaginado. Pero bueno, investigando un poco sobre el tema, otro autor que amo profundamente, que era Ray Bradbury. Sí. Ray Bradbury, que además era de una familia bastante pobre, no pudo ir a la universidad. Sin embargo, desarrolló una literatura de ciencia ficción y también fantasía. Sus cuentos fantásticos también son hermosos. Fahrenheit es increíble. Fahrenheit, Es exactamente. increíble. Sí. Fahrenheit 451. La Sí. verdad que es también algo, una utopía que decís como. ¿Cómo era? Mordor, no, Morphy, no me acuerdo cómo se llama la gente, el protagonista. Sí, Para el allá. protagonista, Sí. que bueno, lo mandan a censurar. A quemar libros. A quemar claro. libros, y entonces todos los intelectuales, toda la gente memoriza los libros y se va al bosque y los repite en voz alta. Vos para sabés que no se hay un, pierdan. hay un cuento de Ray Bradbury que se llama Y vendrán lluvias suaves, que es una casa automatizada con inteligencia La artificial casa inteligente. a bala letre, donde no hay humanos. Claro. Y se prepara el desayuno solo y se prepara todo y te dice el estado del tiempo y lo que sea, y no hay humanos, solo sobreviven las máquinas. Solo sobrevive. Y hay uno, y ya agrego esto a lo último, está Y la roca gritó, me parece que es Verito, si vos lo ubicás, Sí. es también cuento que plantean un mundo en el cual las personas caucásicas, la raza blanca, por así decirlo, encuentra el borde de la extinción. ¿Por qué? Porque otra raza superior, vale decir la afrodescendiente, Los negros. empiezan a cazarlos. La verdad Bueno, que es impresionante. Esto es muy importante porque acá estamos viendo lo que la ciencia ficción propone. Todos los problemas, los dilemas y todo lo que el humano enfrenta colectiva e individualmente, ¿no? También, antes de irme, quiero yo mencionar a Úrsula Le Guin. Ella en La mano izquierda de la oscuridad habla de seres que cambian de género todo el tiempo. Mirá. Es una adelantada. Bueno, Úrsula Le Guin es porque tiene mucho para hablar de ella. Tomamos nota. Eh, Philip Dick. Philip Dick. Philip K. Dick. Sueñan Asimov. Sueñan los robots con ovejas. Suelan los androides con ovejas gracias, eléctricas. ahí está, Era bien. Blade Runner. Sí, ¿no? Una sí. preguntita para mí, para los oyentes quizás. Si tenés que decir una peli y un libro. Qué difícil. Qué guacho. Un libro- Y para arrancar, no. Uno. Si vamos a arrancar, yo Fahrenheit yo lo recomendaría. Y si no, Totalmente. Las Doradas Manzanas al Sol, que tiene cuentos de Bradbury que están muy buenos. El Eternauta, por supuesto. Y películas hay un montón. Volver al futuro. Volver al futuro. Fácil, Sí, Sí, ¿no? Es como Volver al futuro. A mí Interstellar Cortita y al me pie. parece. Interestelar está buenísima. Interestelar la vimos hace poco. Sí, bueno, Muy bien. bueno. Gracias. Es mucho para hablar de ciencia ficción, queda muchísimo. Pero bueno, para cerrar esta columna, espero que les haya quedado algo. Vamos Hambre nos justamente- quedó, hambre de más. Claro, es muy poco. Sí, hay mucho más para hablar, la verdad. Hay muchos también autores contemporáneos de ciencia ficción súper interesantes. Pero bueno, los voy a dejar, ya que mencionamos Volver al futuro, con Wayne Lewis, The Power of Love.